1984, no pues ha desarrollado de manera amplia una conceptualización de bienes, una conceptualización de cosas. Lo que sí hay, básicamente, digamos, la clasificación tradicional entre los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿no? A partir del artículo 885 para las clases de bienes inmuebles y 886 para la clase de bienes muebles, que es materia, lógicamente, de las clases subsiguientes. En esta primera, o mejor dicho, en esta sesión, lo que nos corresponde ver es, pues, entonces, a los bienes. ¿Y cómo podemos entender a los bienes? Vamos a ver que etimológicamente proviene de la voz latina bonus, ¿no? Y se dice que cuando se habla de un bien, estamos hablando de todas las cosas susceptibles de apropiación, es decir, toda cosa que podemos coger para nosotros, para nuestro uso y disfrute, ¿sí? En tal sentido, dice que el ser humano alcanza el bienestar y la felicidad y el estatus, evidentemente, mientras o en tanto y en cuanto tenga más bienes. Entonces, un bien es algo que sea apropiable, ¿sí? Y que lógicamente pues tenga un valor en el mundo económico. Ya hemos dicho nosotros que hemos ubicado a los derechos reales dentro de lo que se denomina el derecho civil patrimonial, que regula todas las instituciones jurídicas que tienen que ver con el patrimonio, vale decir, con aquellas cosas que tienen un valor económico y que sirven para satisfacer necesidades de orden económico. ¿Qué duda cabe que una casa, por ejemplo, tiene un valor económico? ¿Qué duda cabe que un auto tiene un valor económico? ¿Qué duda cabe que una maquinaria tiene un valor económico? Y así podemos ver nosotros una serie de bienes, ¿no? Sea inmuebles, sea muebles, consumibles, no consumibles, presentes y futuros, etcétera, etcétera, pero siempre tienen una finalidad y la finalidad es económica. Ahora bien, siempre hay que tomar en cuenta que la finalidad económica no implica cómo son las transferencias de esta, es decir, si se otorgan a título gratuito o a título oneroso. No importa eso para que pierda su condición de un bien cuyo valor patrimonial es importante, dependiendo para qué nos sirva. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista etimológico hemos dicho que viene primero de la palabra bonus, que es pues de los bienes o las cosas susceptibles de apropiación por los particulares, es decir, aquellos que podemos apropiar, ¿correcto? Y que lógicamente tienen un valor económico. Claro, o sea, o se dice siempre que una persona tiene mucho dinero o tiene una ubicación económica importante en la medida de la cantidad de bienes que tengan, ¿no? Y cada uno de estos bienes tiene, pues, valores diferentes también. Muy bien, entonces, Planiol, en su Tratado Elemental de Derecho Civil, nos dice que los bienes nos dice, perdón, que los bienes es todo lo que es elemento de riqueza. Lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Toda aquella cosa que tiene un valor económico, ¿no? Y que es susceptible de apropiación, que ya habíamos dicho, es decir, que podemos hacer de una persona, ¿no? En provecho del individuo o de la colectividad, porque obvio que no solamente los bienes pueden ser apropiados, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, no expropiados, por favor, apropiados, porque expropiación es cogerlo de manera forzosa. La apropiación puede ser a través de una donación o puede ser a través
de una compraventa o puede ser simplemente con el ingresar y tomar de hecho contacto entre el sujeto y la cosa, ¿correcto? Entonces la apropiación tiene que tener, es en provecho de un individuo, o sea, de una persona, o también de la colectividad. Por eso vamos a ver que existen bienes de uso y de dominio público. Es decir, si bien es cierto, no nos apropiamos individualmente, pero lo apropiamos todos los peruanos, por ejemplo, en los casos de los parques, ¿verdad? Entonces Planiol ya nos establece acá que no son cualquier bien, o cualquier bienes o cualquier cosa, sino solamente son los bienes y las cosas, o mejor dicho, las cosas, para no confundir, aquellas que son elementos de riqueza. Vale decir, siempre aquellos que tienen un valor patrimonial. Siempre hay que entender la riqueza o el elemento de riqueza como el valor patrimonial de las cosas, que en la medida que tengan un valor patrimonial es una cosa, o perdón, es un bien. Si es una cosa que no tiene un valor patrimonial o no es un elemento de riqueza, sencillamente no es un bien, es una cosa. ¿Correcto? Bien, se denomina cosas, ¿no? Se denominan las cosas materiales o inmateriales que desde el punto de vista jurídico son objetos de derecho. Es decir, los bienes, ¿no? Que son cosas, obviamente, pero que tienen este elemento de riqueza, pueden ser materiales o inmateriales, ¿sí? ¿Cuándo es material? Cuando lo podemos ver, ¿sí? Cuando lo podemos tocar, percibir con los sentidos, pero inmaterial aquellos que no los podemos ver ni tocar con los sentidos, pero tienen valor, como los derechos, ¿no? Por ejemplo, se reputa como una cosa el derecho de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, es un bien, lógicamente, es un bien, ¿no? Entonces, toda cosa, material o inmaterial, que son objetos de derecho, ¿sí? Y que tienen una perspectiva económica y que tienen un valor determinado en el mercado, entonces lo podemos reputar como bienes. Se dice también que el bien proviene de la palabra latina bene, que significa bien. Ahora, cuando hablamos de bien, no hay que confundir. Un bien puede ser una cosa que tiene un valor patrimonial, pero también puede ser bien el hacer el bien. No hay que confundirlo. En materia jurídica, un bien es una cosa que tiene un valor jurídico, o como dicen, o como se dice, tiene una perspectiva económica, que son escasos, limitados, en consecuencia poseen un valor. Claro, es valor o tiene una perspectiva económica algo que es escaso, que tiene limitaciones para conseguir, ¿sí? Y eso lo hace potencialmente más valorado en el mercado. Esto también tiene que ver con el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando un producto X que, digamos, ahora con el tema de la pandemia, como ejemplo, las bicicletas, ¿sí? Que se han convertido en una necesidad, han empezado a subir de precio. ¿Por qué? Porque hay más demanda y hay menos oferta. Es decir, hay menos bicicletas de las que necesita el mercado. Igual con las motocicletas. Entonces, lógicamente, que ese bien, en ese caso material, tiene una perspectiva económica y lógicamente tiene un valor. Y este valor va a ir aumentando en tanto y en cuanto sea más escasos, haya limitaciones para adquirirlos y lógicamente tiene mayor valor. Cuando hay un exceso de oferta, es decir, no son escasos, no son limitados, entonces siempre el costo, pero siempre con valor, siempre hay un valor, el costo será menor. ¿Correcto? Muy bien. El Código Civil peruano no tiene una definición, ya habíamos dicho, ¿no? Como decíamos, revisando acá, pues, el libro quinto de los derechos reales, la sección primera, cuando habla de las disposiciones generales, se habla de nociones de derechos reales, de la circulación de los bienes, regulación de las propiedades incorporales, esto que nosotros decimos
que son inmateriales, ¿correcto? Y luego viene el 885 y el 886 que nos describe la clase de bienes, los inmuebles y los bienes muebles. Los inmuebles, como característica general, hemos dicho, aquellos bienes que están arraigados al suelo y que no pueden ser transportados de un lugar a otro, por eso le llaman bienes raíces, ¿verdad? Y los bienes muebles, aquellos que se pueden transportar o se pueden mover de un lugar a otro, aquellos que son como los vehículos y otras cosas. Entonces, nuestro Código Civil, el de 1984 y los anteriores, hay una definición un poco, digamos, no muy clara, pero en la actualidad no tiene una definición, ¿no? No tiene una definición normativa lo que son bienes. Sin embargo, se entienden los bienes como los objetos materiales e inmateriales, como hemos dicho, cosas y derechos que tienen valor económico y que por consiguiente son susceptibles de goce y dominación humana, ¿no? Claro, en la medida que algo tiene valor, ¿no? Algo que tiene una valoración económica, entonces son susceptibles de goce y dominación humana. ¿Qué significa goce y dominación humana? Goce es que el uso y el disfrute de ese bien. Y la dominación es el derecho, ¿no? El dominio que recae sobre esos bienes que tienen una valoración económica. Bien, también podemos decir, o primero, antes de señalar un poco sobre la cosa, porque finalmente en la cosa podemos tener desde tres puntos de vista, ¿no? Una concepción. La cosa desde el sentido vulgar, del sentido filosófico y desde el sentido jurídico o del derecho. La cosa, desde el sentido vulgar, es todo lo que es susceptible que podamos ver a través de los sentidos, ya sea corporal o espiritual, real o abstracto. ¿Sí? En el sentido vulgar es todo lo que podamos apreciar con los sentidos. ¿Sí? Cuando decimos corporal o espiritual, es que podemos verlo materialmente o también algo inmaterial, ¿no? Real y abstracto también, es decir, concreto, pero también abstracto en el sentido amplio, ¿no? Cuando yo digo en el sentido de una cosa, una piedra, pues, ¿sí? Una cosa, el cielo, es abstracto, ¿sí? Real es la piedra, ¿sí? Que puede tener lógicamente sus características, pues, ¿no? Sus dimensiones, área, perímetro, linderos, edificios, pisos, etcétera, etcétera. Entonces, en el sentido vulgar es esto, todo lo que podemos apreciar a través de los sentidos, ¿no? Tanto en la parte corporal o espiritual, real o abstracto. Son cosas. ¿Sí? En el sentido filosófico dice todo lo que es objeto de un predicado, vale decir, de un juicio o de una valoración, por lo que las cosas es tanto la idea como lo material. ¿Sí? O sea, la idea es una cosa, las invenciones, por ejemplo, ahora son materia de transferencia, ¿verdad? Entonces, la propiedad intelectual es una idea, ¿sí? Y por eso entra como un bien en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, en los denominados contratos modernos o atípicos, ¿no? Las famosas franquicias, ¿no? O los famosos know-how. El know-how es una idea, un procedimiento creado para obtener determinados resultados, pero eso entra al mercado como un bien, ¿no? Y como este bien, ¿no? Como esta cosa susceptible, lógicamente, de traslación o en todo caso de tráfico en el mercado, ¿no? Ojo, que cuando hablamos de tráfico hablamos en el buen sentido de la palabra, mejor dicho, en el intercambio, ¿no? Yo creo un procedimiento X para producir, en vez de producir 20 jeans, pantalones jeans en Gamarra, a partir de este know-how, ¿sí?
de este procedimiento vamos a producir 5.000, ¿sí? Ya no los 20, sino 5.000. Ah, pero es un procedimiento, pero es secreto, pues. Y su naturaleza secreta nos va a dar la oportunidad de darle o ponerlo en valor en el mercado. Por eso decíamos que los bienes, ¿no?, que tienen perspectiva económica lo obtienen. ¿Por qué? Porque son escasos y son limitados. Claro, porque si no yo lanzo una idea y todo el mundo la toma, ¿quién me va a pagar por una transferencia de ese conocimiento que está ahí y cualquiera lo puede coger, ¿verdad? Es como tener ahora en el YouTube, perdón, ¿no?, una receta para hacer un ceviche. ¿Usted pagaría porque le den la receta para hacer un ceviche? Lógicamente que no, porque ahí está, ahí es gratis. Pero hay determinados secretos para hacer el ceviche mejor de lo que te dice simplemente la receta. Ese es un know-how y eso entonces es una cosa ideal que, lógicamente, como tiene un valor en el mercado, se convierte en un bien. O sea, ya se convierte en una cosa porque es susceptible de percibirlo con los sentidos, ¿sí? Pero además se convierte en un bien porque tiene un valor en el mundo económico, tiene una perspectiva en el mundo económico. ¿De acuerdo? Bien, en el tema jurídico o la concepción de la cosa en derecho o de manera jurídica es lo antitético de la persona. La cosa es diferente a la persona, es antitético, es su contradicción. Persona, cosa. ¿Por qué? Porque las personas son los titulares del derecho y las cosas es el objeto del derecho. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que no es la cosa titular del derecho, sino son las personas titulares del derecho. Y el derecho de las personas recae ¿sobre qué? Sobre las cosas. Mi derecho de propiedad sobre mi casa, el derecho de propiedad sobre el auto, el derecho de preferente del crédito en una hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa es antitético o en todo caso podríamos decir que es el contrario sensu de la persona. ¿Sí? Las personas son sujetos de derecho, ¿correcto? Pero las cosas son objeto de derecho. Entonces, cuando hablábamos nosotros de los derechos reales, dice que es el poder jurídico, ¿no?, que recae del sujeto sobre la cosa o sobre los bienes, ¿sí? Entonces, la cosa que es antitético o es, digamos, el contrario sensu de la persona, es que la cosa siempre va a ser el objeto del derecho, nunca va a ser el titular del derecho. Entonces, como concepto en derecho de las cosas, es todo lo que existente, no es todo lo existente, sino únicamente aquellos que están a nuestro alcance y que pueden llegar a formar parte de las relaciones jurídicas. Es decir, yo puedo donar, puedo hacerme propietario a través de una prescripción adquisitiva de dominio o puedo adquirir una cosa, un bien. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista jurídico, la cosa es todo aquello que forma parte de una relación jurídica. Yo me pregunto y les diría, una piedra, o digamos pues, una piedra común y corriente, que no sirve para nada, sino que simplemente es una piedra, ¿puede llegar a formar parte de una relación jurídica? Algunos me dirán, sí, pero profesor, se compra piedra chancada para construir las casas. Sí, pues, pero digamos que eso no es una piedra chancada, sino es una roca inmensa. ¿No sirve para algo? En la medida que pueda ser materia de relaciones jurídicas, esa cosa es una cosa jurídicamente hablando. Pero si no entra a esta relación jurídica, entonces esa cosa material o inmaterial, no
es una cosa en el sentido jurídico, sino es una cosa en el sentido vulgar. ¿Correcto? En el sentido vulgar. En el sentido vulgar hemos dicho que la cosa es todo lo que pueda ser susceptible, ¿no? Tanto corporal como incorporal, o tanto como corporal como espiritual. ¿Cierto? Pero la cosa, jurídicamente hablando, es aquella que puede ser susceptible que lo apreciemos corporalmente o materialmente o inmaterialmente, pero que esté sujeto o que pueda formar parte de una relación jurídica. La cosa se puede vender, se puede comprar, se puede extinguir, etc. ¿Correcto? Entonces aquí nosotros tenemos que tener clarito, clarito, señores, qué cosa es un bien, pero cualquier cosa no es un bien. La cosa es un bien en la medida que esa cosa tenga un valor económico o un carácter patrimonial o una perspectiva económica. Por otro lado, la cosa, propiamente dicho, es todo cuerpo material, ¿sí? O algo inmaterial que es susceptible de relaciones jurídicas, ¿sí? Es decir, de traslación o sujeción de derechos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, habíamos, o como diferencia entre cosa y bien, en verdad hay una línea muy delgada, porque si se quiere podemos decir que en términos generales la cosa es el género y el bien es el, perdón, la cosa es el género, ¿no? Y su terminación específica es el bien. Esto es, el concepto de cosa es amplio, ¿no? Tanto jurídico como vulgarmente, ¿no? Hemos dicho que la cosa puede ser que tenga perspectiva económica o no, pero el bien siempre tiene perspectiva económica, ¿sí? Entonces la cosa tiene sentido amplio, por eso dice latus sensu, amplio. En cambio, cuando hablamos del bien, el concepto restringido es estricto sensu. ¿Y por qué es estricto sensu? Porque el bien tiene un contenido patrimonial, ¿sí? Entonces, como bien se señala, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Cuando las cosas serán bienes, cuando tienen un valor patrimonial o tienen una expectativa de naturaleza económica. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. Cosa de bien, porque a veces se confunde, a veces confundimos, ¿no? O a veces también cuando escuchamos o leemos, se habla tan indistintamente de la cosa y el bien. Claro, si hablamos de la cosa desde el punto de vista jurídico, sí, pues es un sinónimo de bien, pero si hablamos de la cosa desde el punto de vista vulgar, no necesariamente es un bien, porque como hemos dicho otra vez, y esto hay que repetirlo hasta la saciedad, las cosas que no son materia de relaciones jurídicas no son cosas desde el punto de vista jurídico, ergo no son bienes. ¿Sí? Entonces, señores, este tema tenemos que tenerlo así de claro. Yo espero que haya quedado claro esta parte para poder entenderlo, ¿no? Es más, vamos a dejar ahí por ahí un pequeño trabajito la próxima semana para que me puedan diferenciar este tema, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos del concepto de bien? Los elementos del concepto de bien es la utilidad. Bien, por eso vamos a diferenciar entre la cosa y el bien. O sea, la cosa, desde el punto de vista vulgar, ¿es útil? No. Si no sirve para nada, no es útil. Entonces no se convierte en bien. ¿Sí? La utilidad deriva en un valor. Debe ser objeto de un carácter patrimonial que presten una utilidad que puedan ser económicas o moral, como actual y futura en la relación
relaciones sociales del ser humano. Cuando hablamos actual o futuro es en este momento más adelante. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿cómo funciona esto más adelante? Claro, yo puedo contratar sobre cosas que no existen, sobre una idea, pero van a existir. Son bienes futuros. A ver, esto lo podemos nosotros ver con bastante nitidez cuando nos ofrecen departamentos en un determinado lugar en preventa. Cuando hacen la preventa, nos están vendiendo un bien futuro, una cosa que va a existir, pero que no existe todavía. La pregunta es, ¿no es un bien? Sí, es un bien. Por eso es un bien futuro. ¿Y por qué es un bien? Porque es una idea, ¿sí? Es una idea que va a, lógicamente, tiene un valor, tiene una utilidad, va a aparecer en algún momento. O sea, en algún momento se va a materializar esa idea. Y es parte de una relación económica. Muchos de ustedes seguramente, o muchos de sus padres seguramente, habrán adquirido un departamento en preventa. Vayan ustedes a ver el departamento, no existe. Vayan a ver dónde está ubicado el edificio, tampoco existe. Pero ya lo adquirieron. Entonces, ha sido sujeto de relaciones jurídicas. Entonces, es una cosa desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista jurídico. Y por tanto, es una cosa. En consecuencia, el elemento del bien o de la cosa, jurídicamente hablando, es la utilidad. La utilidad. ¿Sí? Otro de los elementos es la limitación. Debe ser susceptible de goce y dominación. ¿Qué significa, señores, que debe ser susceptible de goce y dominación? Que pueda usar y disfrutar el bien, que pueda ejercer dominio sobre él. A ver, si usted toma en contacto con la cosa, pero esa cosa no la puede usar ni disfrutar y no puede ejercer ningún tipo de dominio sobre ese bien, es decir, no puede disponer, no puede transferir, no puede grabar, no puede hacer nada contra él. Entonces, sencillamente no es un bien, porque el bien o la cosa jurídicamente hablando debe ser susceptible de goce y dominación, y por eso es materia de relaciones jurídicas. ¿Sí? Por eso es que las cosas solo se convierten en bienes cuando entran en goce y en disposición del ser humano, para que lo use, lo disfrute. ¿Sí? En otras palabras, señores, tiene relevancia jurídica en la medida que pueda usar y disfrutar. ¿Yo para qué voy a comprar algo que no voy a usar? A una cosa es que se pueda usar y usted no lo use, bueno, es otra cosa. Pero no hay ningún tipo de limitación para usarlo, sino que usted no lo quiere usar. Pues es como que yo me compro una camisa, ¿no? Que la podría usar, pero no la quiero usar para que no se me malogre, para que no se me gaste. Mi esposa dice que hago eso yo, en fin. Pero eso no es que ese no sea un bien, sí es un bien. Lo que pasa es que yo simplemente no lo uso porque, no sé, pues quiero conservarlo. Quiero tenerlo de recuerdo, pero lo podría usar, nadie me impide. ¿Correcto? Entonces, otro de los elementos del concepto del bien es la limitación. Otro de los elementos del concepto de bien es la aprehendibilidad. Los bienes pueden ser apropiados por particulares. Es decir, pueden ser entrar en contacto y dominio con él. Algo que yo no puedo entrar en contacto, en dominio con él, por ejemplo, ¿la luna podrá ser aprehensible? No, pues. Entonces, ¿es un bien? No, ¿es una cosa? Sí, pues es una cosa. Pero una cosa en el sentido vulgar, no en el sentido jurídico. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, yo no puedo apropiarme de la cosa. ¿Sí? Ese es un bien. El bien tiene como elemento la posibilidad de apropiación por particulares. ¿Sí? Porque hemos dicho que uno tiene que gozar y disfrutar y disponer del bien. Entonces, la aprendibilidad o la aprehensibilidad es este elemento que permite
apropiarse de los bienes o que se puedan apropiar de los bienes. ¿Yo me puedo apropiar de los mares, de los ríos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Ok? Aquí hemos puesto en un cuadro la diferencia entre cosa y bienes. Cosa dice todo lo que existe en la naturaleza y que se puede tocar y apreciar materialmente. También se dice que espiritual, así es que no, ahí podríamos agregar eso. Bienes, se llama bienes aquellas cosas las que el hombre puede apropiarse y que sirven para satisfacer su necesidad, además que no estén excluidas del comercio. Lógico, porque si yo no puedo, si están excluidas del comercio un denominado bien, ya no es un bien, es una cosa. ¿Por qué? Porque si excluye el comercio no es materia de relaciones jurídicas y por lo tanto no es un bien. Entonces, como ejemplo podemos decir, ¿qué cosa es una cosa? El agua del mar, el sol, ¿sí? Son cosas. Pero una casa, ¿es una cosa o es un bien? Lógicamente que es un bien, estricto sensu, un bien, porque lógicamente es una cosa que es materia de relaciones jurídicas, es materia de satisfacción de necesidades, ¿sí? Y es materia, lógicamente, de comercio, ¿correcto? Entonces, clarito, clarito, tenemos la diferencia entre cosas y bienes y ya sabemos qué cosas son cosas y qué cosas son bienes. Ahora nos correspondería ver la clasificación romana de los bienes. A ver, primero tenemos que tener el contexto de Roma, ¿verdad? Roma es un imperio, o primero nace como un pequeño estado, ¿no? Un pequeño estado, y este estado, con su primera formación política, del reinado, fueron derrocados, se implementaron o se implementó la denominada república, se crea el Senado y el Senado pues representa a los ciudadanos romanos, ¿no? En un principio a los ciudadanos romanos de la alta sociedad, como eran los patricios, y después se fue democratizando y entraron la representación también de los plebeyos, ¿no? Qué duda cabe que uno de los personajes históricos, representantes de estos plebeyos, fueron los hermanos Graco, si mal no recuerdo. Y luego se fue expandiendo por la misma necesidad de este pequeño estado que fue creciendo, por la necesidad se fue expandiendo a toda Europa y llegó hasta África, ¿no? Seguramente el legado más importante de Roma es el derecho romano. Y entonces ellos también identificaron a los bienes, ¿sí? Y también clasificaron a los bienes, entendiendo aquellos bienes como cosas que eran sujetas de relaciones de carácter jurídico, ¿sí? Entonces, identificaron a los bienes. Pero también hay que entender el momento histórico del desarrollo de Roma. Roma se desarrolla en una economía fundamentalmente agraria, fundamentalmente agrícola, ganadera. En consecuencia, los bienes estaban destinados por lo general para eso, o eran eventualmente estos bienes destinados al tema agrícola o agrario. En consecuencia, Roma va a definir cuáles son estos bienes que ellos consideraban principales y otros no tanto. ¿Sí? Bien, entonces, Roma clasificó primero los bienes fuera del comercio, los res extra patrimonium, ¿sí? Es decir, aquellas cosas, acuérdense que la cosa en el término romano es la res, ¿sí? La res, ¿sí? Entonces,
la res extrapatrimonio son aquellos que no se incorporaban al comercio, ¿sí? Estos que estaban fuera del comercio, ¿sí? Y aquí se establecieron algunos bienes como los bienes fuera del comercio por razones físicas. ¿Cuáles eran esos bienes del comercio por razones físicas? Porque físicamente no podía comprar ni vender. Bienes del comercio por razones divinas, el divinio juris, es decir, por razones religiosas, ¿sí? Por razones que según sus creencias religiosas no podían ser tocadas, por eso son divinos, ¿no? Las estatuas, los templos, las deidades, etcétera, ¿no? Entonces, unas eran fuera del comercio por razones físicas, simplemente porque era imposible que entren al comercio, y otras por razones divinas, porque eso estaban destinados a los dioses, y entonces no podrían ser materia de relaciones jurídicas, ¿sí? Las cosas del comercio por razones, fuera del comercio por razones de derecho humano, ¿sí? Ahí no era por un tema divino, sino porque el derecho humano lo había establecido. Esto es el antecedente, si se quiere, de lo que nosotros conocemos hoy por bienes de uso y dominio público, la res communis hominum juris naturales y la res publicae y res universitatem, es decir, aquel patrimonio que es de todos y no es de un solo individuo. Entonces, el patrimonio que no es de todos, lógicamente no entra al comercio, así como ahora los bienes de uso y dominio público no entran al comercio. No se puede vender un parque, no se puede vender una pista, no se puede vender, digamos, una línea férrea, ¿no? Algunos de ustedes me dirán, sí, pero profe, ¿cómo hay gente que cobra peaje? ¿Qué son los dueños? No, no son los dueños. Bueno, el Estado puede conceder a través de contratos para que estas personas usen, disfruten y también conserven estos bienes, pero esos bienes son de propiedad del Estado, ¿correcto? Sino que están destinados para explotación de servicios públicos. Entonces, los bienes fuera del comercio estaban establecidos por razones de imposibilidad humana, por razones religiosas y finalmente por razones de disposición o de comunidad de bienes para todos, ¿sí? Y la otra clasificación, que es la res in commercium, es decir, todas aquellos bienes que eran susceptibles de relaciones jurídicas. Y ahí tenemos una segunda clasificación, es decir, dentro de los bienes que podrían entrar al comercio, tenemos los bienes mancipi y los net mancipi, ¿no? Como ya habíamos explicado, esta clasificación tiene un origen en su sistema económico agrario de la antigua Roma, ¿verdad? Hoy en día, pues, ¿qué duda cabe que esos bienes ya casi ni existen, ¿verdad? ¿Qué cosas son los mancipi? Los mancipi son los terrenos, ¿sí? Los terrenos para la agricultura, o lógicamente que ahora tenemos nosotros terrenos para la agricultura, o para la vivienda, o para las edificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, decía, la red mancipi era los terrenos en suelo itálico, ¿sí? Los esclavos, fíjense ahí que en esa época el esclavo era una cosa, ¿sí? Era una cosa, pero además de ser una cosa era un bien. ¿Por qué era un bien? Porque era susceptible o recaía, o mejor dicho, era objeto de derecho, porque se podía comprar un esclavo, se podía vender un esclavo. Entonces el esclavo entraba en las relaciones jurídicas como objeto de derecho. En consecuencia, estaba destinado como un bien o una cosa jurídicamente hablando. Lógicamente que hoy en día ya no hablamos de que es una cosa, un ser humano, como
en aquellas épocas el esclavo. Los animales de tiro. Los animales de tiro. ¿Qué cosa es un animal de tiro y carga? Los animales de tiro, señores, eran aquellos animales como los bueyes y otros, como las yeguas, qué sé yo, que eran los que jalaban los arados para la agricultura, ¿no? Y la carga, lógicamente, para los animales que llevaban toda la carga que era producto justamente de los productos que nos daba esta actividad económica, la servidumbre y otras, ¿no? Que estas se transmitían por la mancipatio o la in iure cessio, es decir, era un modo de adquirir la propiedad que consistía en un juicio ficticio. Es decir, bueno, en Roma pues ha habido una serie de situaciones para que se vea el tema de la traditio, ¿no? Para que cómo operaban las traslaciones de dominio, ¿no? Por ejemplo, cuando se trataba de la red Mancipi, se transmitía por el injurie cessio. ¿Y qué cosa era el injurie cessio? Que era simular un proceso judicial, ¿no? En el cual el vendedor perdía y el que ganaba era el comprador y se llevaba el bien. Y por otro lado, tenemos ya no la res mancipi, sino la res nec mancipi, que son el ganado menor. Ya no hablamos de vaca, de caballos, ni de yeguas, sino estamos hablando pues de borregos, de cabras, ¿no? Etcétera, gallinas, etcétera, y lógicamente el dinero. Entonces, estos eran los bienes que entraban al comercio. ¿Sí? Se podían vender terrenos, esclavos, animales, servidumbre, ganado menor y obviamente que dinero. Entonces, fue la clasificación romana de los bienes. Ahora bien, ya nosotros más adelante vamos a ver la clasificación de los bienes según nuestra disposición legal, vale decir, de nuestro Código Civil. Pero lo importante aquí es tener en cuenta qué cosa es un bien, qué cosa es una cosa, cuándo una cosa se convierte en bien y qué cosa es una cosa jurídicamente hablando. Cuando nosotros decimos que el ser humano no es una cosa y no es un bien porque no es susceptible de relaciones jurídicas económicas, ¿verdad? Ahora algunos me dirán, sí, pero la persona también puede intervenir en relaciones jurídicas. Por supuesto que sí, y hemos dicho que son las personas las que son sujetos de derecho, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una persona, un ser humano, fallece? Muere. El cuerpo de esa persona ¿sigue siendo una persona o se convierte en una cosa? Y en una cosa, ¿desde qué punto de vista? Si es una cosa desde el punto de vista vulgar o desde el punto de vista jurídico. Considero yo, y bueno, lógicamente que eso lo podemos discutir, pero considero yo que se convierte en una cosa desde el sentido vulgar, ¿sí? Porque lógicamente ese cadáver o esa cosa, ese cuerpo inerte que se convierte en una cosa, uno que no tiene una expectativa económica, ¿cierto? Y dos, que no puede ser sujeto de relaciones jurídicas, ¿sí? Entonces, ¿o acaso se puede vender un cadáver? No, pues no. Entonces algunos me dirán, sí, profe, pero venden cadáveres para los estudiantes de medicina, sí, pues, pero eso es un hecho ilegal, eso es un hecho anómalo. Un cadáver no puede ser sujeto de comercio. Un cadáver, además del tema de salubridad, lógicamente hay también un tema de carácter espiritual, ¿no?
se tiene que respetar pues esta situación del cadáver y demás de los deudos, ¿no? Es sería una afrenta pues ante un familiar que empiece a vender pues, o unos familiares empiecen a vender pues parte del cuerpo de su ser querido que ha fallecido, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, señores, pues definitivamente no podríamos hablar, desde el punto de vista legal, obviamente, que el cadáver de una persona es susceptible de relaciones jurídicas, por lo tanto sería un bien. Nunca va a ser un bien. Nunca va a ser un bien. Siempre va a ser el titular del derecho, quien ejerce el derecho, quien tiene o podría ejercer esa disposición de goce y disfrute, pero jamás puede ser objeto de derecho en ese sentido. ¿Sí? Entonces, señores, espero que hayamos podido tener claro la reunión del día de hoy entre las cosas y los bienes. Hay que cerrar siempre con esta idea, señores, que los bienes siempre tienen una valoración o una expectativa económica y por lo tanto siempre van a ser sujeto u objeto de relaciones jurídicas. En cambio, las cosas, pueden haber cosas que tienen valoración económica o una expectativa económica y pueden ser sujeto de relaciones jurídicas. Cuando esa cosa tiene una expectativa económica, tiene un valor económico y tiene o son susceptibles de relaciones jurídicas, esa cosa estamos hablando que se convierte en bien. Pero si este bien material o inmaterial no tiene una expectativa económica y no puede ser materia de relaciones jurídicas, es una simple cosa, no una cosa jurídica que se convierte en bien. ¿Ok? Entonces, mis estimados amigos, espero haber podido explicarme de la mejor manera en este tema que nos ha correspondido señalar el día de hoy y esperemos pues que las próximas clases nos podamos seguir juntando a través de este medio, ¿sí? Yo les recomendaría ir buscando a través de internet también algunas lecturas respecto a lo que hemos señalado, ¿ya? Hay algunos artículos que voy a tratar de conseguirlos para poderlos colgar, interesantes, que hacen un análisis un poco más fino sobre esta situación. Claro está que este curso es un curso de derechos reales parte general, es decir, lo estamos viendo desde el punto de vista abstracto, pero sería importante que vayamos profundizando sobre este tema, porque los derechos reales, señores, desde el punto de vista del derecho civil, considero que es uno de los libros más importantes en tanto y en cuanto tiene que ver con los bienes y el patrimonio, ¿sí? No es el único, pero es el importante. Y sobre todo en un contexto como el nuestro, donde hay